Hola, mucho gusto a todos. La verdad nos da mucho eh, gusto volver a verlos en este nuevo ciclo que estamos comenzando en nuestros viernes de cultura. Como saben, todos los viernes a la 1 y a las 5 de la tarde publicamos pues algún evento cultural. Pero hoy me siento muy contenta porque estamos arrancando un ciclo que se llama la Facultad de Ciencia para Todos. Y esto conlleva justamente a la promoción de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, para lo cual les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo, y también pues a Heriberto Sánchez, que es el subgerente también del Fondo de Cultura, que sin él no hubiésemos podido hacer posible esto. Y pues evidentemente pues Gaby Frías, que ella siempre ha participado con nosotros. Ahorita viene en una modalidad de moderadora, ya no como participante. Muchas gracias, Gaby. Y pues más que nada, pues nuestra estrella de este día, que es Pablo, desde Argentina, nos está acompañando en la facultad. Así que bienvenidos a los tres. Les repito, para nosotros es un gusto poder justamente pues difundir esta colección que, pues miren, aquí tenemos un libro maravilloso. Este es el libro número 253, y ahorita les vamos a contar un poquito de qué conlleva esta colección, porque bueno, los que hemos estado involucrados en el tema de la divulgación de la ciencia, pues para mí es una Biblia, es el pilar de muchos temas, que si bien pues no solo es un tema matemático como el que vamos a hablar hoy, también habla de astronomía, también nos lleva justo de las ciencias aplicadas, nos lleva a ciencias de la salud, en ecología, en matemáticas, ciencias del mar. Y pues que sobre todo pues muchos de nosotros hemos conocido a esos profesores que han empezado esta colección desde hace más de 30 años. Y bueno, es una maravilla poder contar con ustedes dos, Pablo, Gaby, Heriberto, Jonathan en los controles. Y pues hoy día vamos a hablar justamente de este libro que se llama Del Cero al Infinito, un recorrido por el universo matemático. Como les repito, es el número 253. Y pues Pablo, justo, y no voy a entrar en muchos detalles, pero pues es una obra que habla justamente a través de la ciudad y los números, la filosofía, la literatura y la música. Una introducción justo a los que no somos tan afables con las matemáticas, pero que nos explica justamente dónde vienen esos números que usamos todos los días y que evidentemente no nos podemos separar. Además también cuáles son los postulados filosóficos que dieron justamente lugar a la matemática moderna, y también de qué manera se han ido construyendo esta ciencia y diversos temas que, bueno, van a través del tiempo y la lógica. Así que, pues digo, esto va a estar muy padre, además de que, pues arrancando por este ciclo, también vamos a tener la oportunidad de obsequiar algunos ejemplares de esta colección, así que a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo, pues pongan mucha atención a cómo vamos a hacer la dinámica. Y pues, Heriberto, te cedo la palabra para que tú nos platiques justamente. Digo, yo hablo muy conocida de la colección para todos, pero quizás sería padre que nos des una introducción de qué conlleva, y digo, por qué van 253 volúmenes de esto. Muchas gracias, Iris. Buena tarde a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Mi nombre, como ya dijo Iris, es Heriberto Sánchez y formo parte del equipo editorial del Fondo de Cultura Económica. Bueno, primero, a nombre de la editorial y mío propio, quiero agradecerle a Iris, a la Facultad de Ciencias de la UNAM, su hospitalidad y su interés en nuestras publicaciones. Especialmente a Iris, porque a ella la conocí cuando trabajaba en CONACYT y desde ahí impulsaba diversos proyectos de periodismo y difusión científica. Y ahora, desde la Facultad de Ciencias, también por iniciativa de ella, estamos comenzando hoy este siglo de presentaciones y charlas que llevan por título Facultad de Ciencias para Todos, ¿no? Un poco para hacer ahí el mix entre nuestra facultad de la UNAM y también la colección que ya mencionaba Iris, La Ciencia para Todos. Pues efectivamente, La Ciencia para Todos es la colección de divulgación en español pues más grande, más exitosa, que comenzamos ya hace más de 35 años. De hecho, este 2021 ya cumple 35 años de vida y ya son más de 250 títulos publicados. El de Pablo, que estamos presentando el día de hoy, Del Cero al Infinito, es, como dijo Iris, por ejemplo, el número 253. Y también, bueno, abarca toda la diversidad de las disciplinas científicas, ¿no? Astronomía, física, ciencias ambientales, ciencias de la salud, química, matemáticas. Y bueno, ahí tenemos todo un mosaico de todo lo que nos puede ofrecer la ciencia, que además en estos tiempos es tan importante informarnos bien, informarnos además a través de, digamos, de los expertos, de las personas que saben, y de una manera que nos lo hagan ver
como es, que no es una cosa difícil, sino quizá a veces un poco lejana, pero que ellos acercan a nuestra cotidianidad, ¿no? Y bueno, aparte de la colección, el Fondo de Cultura Económica tiene 2 certámenes que se relacionan con ella misma, ¿no? El primero de ellos es el concurso Leamos la Ciencia para Todos, donde los estudiantes o incluso ahora cualquier persona que se acerque a la lectura de los libros de la colección puede redactar de acuerdo a su edad o a su perfil también un texto, ¿no? Puede ser un resumen, una reseña, un ensayo, eh, en el cual, digamos, plasme lo que ahí en cada uno de los títulos que leyó pudo haber sacado en su experiencia propia, ¿no? Estos trabajos que hace cada uno de los participantes, pues, son revisados y dictaminados por un grupo de autores también y de expertos en divulgación científica, y al final, pues hay, ya cuando hay el fallo del concurso, pues hay diversos premios, ¿no? Desde premios en efectivo, premios en libros, a veces también tenemos algunos premios especiales, por ejemplo, Veranos de la Ciencia en la Academia Mexicana de las Ciencias, en fin, que es toda una introducción al mundo de la ciencia a través de este concurso. Y por otra parte, tenemos también el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo. Este más bien está dirigido a todo aquel que quiere empezar o que ya hace divulgación científica, ¿no? Aquí la propuesta es que cada uno de los divulgadores, de los periodistas científicos, incluso de los fanáticos en ciencia, ¿por qué no? Puedan redactar un libro expresamente para la colección La Ciencia para Todos. Tanto el concurso como el premio, se abre la convocatoria de cada uno de ellos cada 2 años, y entonces cada participante tiene la oportunidad de prepararse muy bien, sobre todo en la redacción del libro que les comento para el premio, porque es una tarea ardua. Ya nos dirán ahorita tanto Pablo como Gabriela, que son 2 grandiosos divulgadores. Pues es difícil, pero es un mundo al que hay que entrarle para que se siga difundiendo la ciencia en todas partes, ¿no? Y bueno, finalmente pues quiero agradecer también tanto a Pablo como a Gabriela por haber aceptado hacer mancuerna en esta primera presentación de nuestro ciclo. Ya para finalizar mi participación, les voy a presentar brevemente a nuestro autor, a Pablo Amster. Él es profesor de matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Pero es sobre todo, como ya dije, un gran divulgador de la ciencia y en particular de la matemática. Además del libro que presentamos hoy, Del Cero al Infinito, en el fondo también ha publicado otro par de libros. El primero de ellos, titulado Fragmentos de un discurso matemático, que es un libro que creo que se hermana muy bien con este otro, Del Cero al Infinito, ya nos contarán. Y otro que apareció en nuestra colección Breviarios, que escribió junto con Juan Pablo Pinasco, que se llama Teoría de Juegos, una introducción matemática a la toma de decisiones. Y bueno, por mi parte sería todo. Les doy la bienvenida a nombre otra vez del Fondo de Cultura Económica y los dejo en manos de Gabriela y Pablo. Muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecerles la invitación al Fondo de Cultura Económica, a la Facultad de Ciencias. Yo soy exalumna de la facultad, entonces es un placer como siempre estar aquí. Y bueno, justo este libro de Pablo, a quien yo no conocía, es un placer conocerlo hoy, me llevó de regreso a mi época de estudiante de la Facultad de Ciencias, cuando vi muchos de estos temas. Y por eso me gustó tanto el libro, porque hacía un buen rato que no leía sobre esto. Yo me he dedicado a hacer después literatura, filosofía, varias otras cosas y divulgación, pero me encantó leer sobre estos temas que son apasionantes. Pues les quiero decir que fue una muy grata sorpresa cuando empecé a leer el libro, y lo primero que encontré fue que el libro tiene un prólogo de Guillermo Martínez. Yo no sé si ustedes ubican a Guillermo Martínez, pero yo soy fan de él. Es un escritor matemático, es novelista y matemático, y ha escrito libros como Los Crímenes de Oxford, y el último libro que yo leí de él, Los Crímenes de Alicia. Entonces hace un prólogo muy bonito, y entre otras cosas nos cuenta que Pablo usa un orden lógico más que cronológico para hablarnos de los números. Es decir, empieza desde el mismísimo cero.
Como decía el gran matemático Carl Friedrich Gauss, la matemática es la reina de las ciencias y este libro le hace justicia al tema, porque además no solo habla de las matemáticas, sino de sus relaciones con una serie de hechos históricos, de literatura, de música y de películas. Es como una especie de Aleph de Borges, este libro. No sé si ustedes han leído el Aleph de Borges. Es un cuento que se publicó en un libro con el mismo nombre. Y bueno, en él hay un narrador que se encuentra una esfera tornasolada de inconcebible fulgor, donde está todo el inconcebible universo. El narrador dice que, por ejemplo, en esa esfera ve el populoso mar, ve el alba, ve la tarde, ve las muchedumbres de América, ve a un reloj de arena, todos los relojes de arena, una mujer hermosa que nunca olvidará. Y bueno, este libro, yo les puedo decir que, como el mismo autor dice, vi la parte interior de la matemática hacia el centro, vi un pequeño círculo tornasolado, vi los números naturales, vi los enteros, vi los racionales y los irracionales, vi el infinito numerable y vi una infinidad de infinitos no numerables. Fíjense qué interesante y ahorita vamos a seguir comentando sobre eso. Entonces, como les dije, el libro de Pablo empieza con la construcción del cero, después los números naturales, los enteros, los racionales e irracionales, para después abordar uno de los temas más emocionantes de las matemáticas, el infinito. Cuando yo era estudiante de la Facultad de Ciencias y tomé la clase de teoría de conjuntos, un día el profesor vino con esta noticia que no podíamos creer. No solo había más de un tamaño de infinito, sino muchos, de hecho una cantidad infinita de infinitos no numerables. Y eso a mí me dejó sin dormir varios días y hasta la fecha es una cosa que me impacta increíblemente. Y esto es algo que Pablo nos cuenta en su libro de una manera maravillosa y muy accesible. Pues es un tema de gran complejidad y además nos cuenta, entre otras cosas, de los hallazgos de George Cantor, de Kurt Gödel sobre el infinito. Más adelante, Pablo habla de varios temas interesantes de las matemáticas, por ejemplo, de las paradojas de Bertrand Russell, de la famosa historia de Aquiles y la tortuga, que ha puesto en problemas a filósofos y a matemáticos por igual. El último teorema de Fermat, que menciona en algún momento. Para los que no saben esta historia, pues Fermat no publicó la prueba de su último teorema porque él decía que no cabía en la orilla del libro que estaba leyendo. Y esa prueba, que sonaba muy inocente en su momento, llevó muchísimos años hasta que en los años 90 un inglés la aprobara finalmente. Andrew Weil. Bueno, Pablo también habla sobre criptografía, que es una cosa padrísima de matemáticas, los códigos secretos y aquellos quienes los descifran. En particular, nos cuenta la historia pequeña, de manera breve, de Alan Turing, quien fue decisivo para el curso que tomó la Segunda Guerra Mundial. Pablo introduce este tema de una manera muy interesante, platicándonos sobre la película Enigma y sobre el famoso test de Turing, que plantea la posibilidad de que una máquina pueda engañar a un ser humano. En esta sección, Pablo también nos cuenta sobre la maravillosa historia de Leon Alberti, quien era un verdadero león encriptando mensajes, como dice él mismo, y para hacerlo usaba un ingenioso mecanismo conocido como el disco de Alberti, pues eran unos discos que se movían con letras. De eso, si quieren saber más, pueden leer el libro. Algo que disfruté mucho del libro de Pablo es que es muy accesible. Siendo yo matemática, claramente entendía muchas de las cosas, pero creo que también sería un libro interesante para gente de muchas áreas, por ejemplo, escritores, artistas, filósofos y desde luego gente de todas las áreas de la ciencia. Otra cosa que me encantó del libro es que está lleno de toques de humor y de puntadas interesantes. Por ejemplo, nos dice que es importante conocer la teoría de los números transfinitos, porque imagínense esta situación, ¿qué tal si algún día alguien nos dice que nos ama hasta el infinito? Y en ese caso, uno no debe ponerse feliz inmediatamente. Debe preguntar primero, ¿qué infinito? Si a uno le dicen que, si esa persona nos dice que nos ama tanto como al F0, que es el infinito más pequeño, yo creo que es hora de cambiar novio o novia. Por lo menos esa persona debería amarnos tanto como al F1. Por otra parte, a lo largo del libro hay referencias a varios personajes de las matemáticas, pero también de la literatura, como Borges y Cortázar. Yo creo que Pablo ya nos contará eso. Yo creo que es un gran lector de Borges y de estos puntos de encuentro con las matemáticas.
Una cosa que me llamó mucho la atención al final del libro de Pablo es que dedica un capítulo a las matemáticas y a la música, llamado Matemáticas para tus oídos. En él habla acerca de algunas obras musicales con estructuras matemáticas, en particular de la obra Herma, música simbólica para piano, de Yanis Xenakis, así se pronuncia, no lo sé, de la que, por cierto, yo nunca había oído hablar, entonces la busqué en internet y me puse a escucharla, y me pareció muy interesante. Y sobre ella nos dice Pablo un hecho sorprendente que voy a repetir aquí. La palabra herma, que le da nombre a la pieza, remite al ligazón, pero también a fundamento o embrión. La obra se apoya en la tesis de que la música puede comunicar la lógica matemática a través de su arquitectura. ¡Qué bonito! Ese es el tipo de cosas lindas que uno encuentra en este libro. Bueno, en resumen, para no alargarme más y darle la palabra al autor, quiero decirles que disfruté mucho el libro Del Cero al Infinito, aprendí cosas que no sabía, y me parece que una cosa fantástica de que haya, es una cosa fantástica que haya libros como este. Cuando yo era estudiante no necesariamente existían estas cosas, uno las encontraba en la facultad, pero era raro encontrar libros bonitos que hablaran sobre estos temas. Y voy a terminar hablando del infinito, citando uno de mis poemas preferidos de William Blake. Para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Y si ustedes quieren, como Blake, sostener el infinito en una mano y mantenerlo en su memoria, los invito a que lean este libro. Muchas gracias y felicidades a Pablo por un libro tan lindo. Adelante, te doy la palabra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, realmente, Gabriela, por esta presentación. No me queda mucho para decir después de todas estas cosas lindas que dijiste. Realmente es un placer compartir con todos ustedes este evento. Por supuesto, yo, como antes comentaba, antes de empezar, les comentaba que visité muchas veces la UNAM y siempre me hicieron sentir como en casa, pero bueno, nunca tan literalmente como en esta ocasión. Pero bueno, espero volver a visitarlos presencialmente en los próximos tiempos. Ojalá en algún momento superemos toda esta situación que nos atraviesa a la humanidad y podamos volver a encontrarnos. Bueno, realmente es un placer, me puso muy contento escucharte hablar de mi libro, es como que ya valió la pena haberlo escrito solo para escuchar tu exposición. Realmente, digamos, es lo que espero del libro, básicamente, o sea, que sea leído de esa manera. Justamente comentabas, Gabriela, que el libro empieza con un prólogo de Guillermo Martínez, que es amigo y un excelente escritor, realmente muy recomendable su literatura. Y bueno, desde ya que me dio mucha alegría que cuando fui a tomar un café con él y le propuse que escribiera el prólogo y me dijo que sí, y precisamente Guillermo comienza haciendo hincapié en un hecho que para mí es clave. Él dice, bueno, ¿cómo contar la matemática? De hecho, eso es lo que, de eso se trata el libro, cómo contar la matemática. Y además, siendo habitantes de este idioma que es el español, no podemos, por supuesto, pasar por alto el hecho de que el verbo contar sirve tanto para contar historias como para contar números, o como diría Borges, esas elevadas latitudes de la numeración, que son los infinitos también. Sí, entonces, justamente contar para mí es contar en el sentido que cuenta la matemática, pero también contar historias y también entrelazar. Digamos que la idea para mí de lo que es transmitir matemática, es el cruce de discursos. ¿Sí? Entonces, por eso, pensando precisamente, bueno, que estoy escribiendo a un público amplio, no solamente matemáticos o colegas de la universidad, sino justamente la idea es que esto sea y que esté bien ubicado en la colección Ciencia para Todos. Entonces, ¿qué mejor que entonces asociar ideas matemáticas con, por ejemplo, ideas que aparecen en la poesía, como leíste recién a Blake, o en Borges, sin duda, como viste en la tecla con eso, porque precisamente, seguro que de las referencias literarias, Borges es la que más aparece en el libro. Y bueno, y tantas otras cuestiones, la música, el tango, el humor, porque para mí es casi inseparable la matemática de poner elementos de humor. Es como, la matemática esencialmente es divertirse, pasarla bien. Entonces, ¿cómo no voy a compartir, cómo no voy a hacer un pequeño chistecito, algún guiño a los lectores? Entonces, esencialmente en eso consiste el libro. O sea,
la cuestión esta de, a ver, ¿qué es lo que, cómo contar la matemática, como decía Guillermo, y esto que vos muy bien hiciste referencia, Gabriela, que es el tema de seguir el orden lógico y no cronológico? Claro, la matemática en realidad, si uno lee la historia de la matemática y se pone a estudiar su desarrollo, se desarrolla de una manera que va, digamos, en un sentido, o sea, no se lleva bien con el sentido lógico, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, la matemática a lo largo de la historia van surgiendo conceptos, hay marchas y contramarchas, ideas que prosperan, ideas que fracasan, y todo eso se va constituyendo en, bueno, en lo que es la matemática, y que además no es algo estático, sino que es algo que todo el tiempo se sigue produciendo matemática. Entonces, en el prefacio que yo escribí del libro, en realidad empecé contando algo que me ocurrió en realidad. Después de una conferencia de matemática, se me acercó alguien y me dijo lo siguiente, me dijo, cada vez que escucho hablar de matemática, tengo la sensación de haber llegado con la película empezada. Porque claro, uno empieza y dice, bueno, sí, sea un espacio vectorial y bla, bla, bla. Pero en realidad la idea de este libro tiene que ver con narrar el comienzo, pero el comienzo lógico. Entonces, bueno, ahí hay que ir precisamente, empezar en esto que hablaba, por eso la cita al Aleph, ¿no? Empezar sustentándome sobre la piedra basal de toda la matemática, o al menos de toda la teoría de conjuntos, el conjunto vacío. Sobre eso uno va construyendo ese edificio que es la matemática. Entonces, eso es lo que quise mostrar. Lo que quise mostrar, y esencialmente, bueno, está la idea que también está sustentada en una idea literaria, porque, insisto, para mí el cruce de discursos en la transmisión es fundamental. Entonces, en muchas de mis charlas yo hablo de un poeta que para mí es extraordinario, que es el chileno Vicente Huidobro. ¿Y por qué hablo de él? Bueno, porque justamente su producción poética para mí es muy asociable a la idea de la matemática. Huidobro era esencialmente creacionista, en el sentido de que él decía, bueno, cada poema crea un mundo con, digamos, su lógica propia, su lógica interna, ¿sí? Y entonces, a ver, ¿qué más parecido a esa idea que lo que es la matemática como un todo? Porque la matemática en realidad, a ver, la matemática crea su propio objeto de estudio, o sea, no estudia una realidad exterior, sino que en realidad crea universos, y cada universo que crea tiene precisamente esa lógica propia, o sea, lo único que uno necesita es consistencia, digamos, ¿no? Como que, bueno, por supuesto que no haya axiomas contradictorios, pero luego, en realidad, en la propia matemática puede haber teorías que entre sí confronten o entre sí sean contradictorias. Así como hay una geometría euclidiana, que es la que aprendemos en la escuela, también hay geometrías no euclidianas. Y no es que una es más válida que la otra. Y tampoco sabemos los matemáticos si alguna es más verdadera que la otra. ¿Sí? Tal vez en alguna revelación divina podamos saberlo, pero en el fondo, para el matemático es tan válida una como la otra. ¿Sí? Entonces, esa es la gran potencia del discurso matemático, la posibilidad de crear universos. Entonces, por eso es la referencia a Huidobro. Y en este caso no quise privarme del placer, en realidad, porque ese poema de Huidobro es el arte poética, donde él, digamos, expresa esta postura ante la poesía, y termina diciendo el poeta es un pequeño dios, justamente por esa capacidad de crear mundos, que, como dije, para mí es muy comparable a la matemática, ¿no? Pero además de eso, en el prólogo yo también cito el comienzo de ese poema, porque creo que resume muy bien la intención del libro. El poema comienza diciendo que el verso sea la puerta, sea la llave que abre 1000 puertas. ¿Sí? Y bueno, justamente esa es la idea. Por supuesto que la matemática para mí es una llave que abre 1000, infinitas puertas, por decirlo más propiamente, pero no solo eso, sino que, bueno, por supuesto que en el libro no puedo dar cuenta de toda la matemática y no puedo tampoco pretender que el libro sea la llave, pero sí al menos que ese libro abra algunas de esas puertas, enseñe lo que hay atrás de algunas de esas puertas. Es un poco la intención. Por eso mi paseo por algunos temas,
temas que fui eligiendo, que me gustan particularmente, como vos mencionabas, la criptografía, también algo de la teoría de juegos, la música, cómo la matemática interviene en todos esos discursos, atraviesa todos esos discursos. ¿Sí? Entonces, acá lo tengo el poema, me voy a tomar un minuto más para leerlo, que es realmente maravilloso. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Qué bonito. Bueno. Está encantador. ¿Cuándo hubiéramos pensado en la Facultad de Ciencias que íbamos a tener una plática sobre matemáticas y poesía? Hace algunos años era algo que no se hacía y ahora hemos encontrado el punto de diálogo entre muchas disciplinas interesantes. Pablo, antes de seguir, quiero hacer un anuncio rápido, un paréntesis. Tenemos libros de regalo. Entonces, ahorita seguiremos con la discusión, pero quiero pedirles que nos manden sus preguntas y además vamos a escoger las tres mejores preguntas, Pablo y yo, y vamos a regalar libros. Y los ganadores, ahorita les vamos a indicar a qué cuenta de internet, de correo electrónico, tienen que mandar sus preguntas. Pero ahorita, mientras tanto, mientras las recibimos, que ya creo que han llegado algunos, sí, ya están llegando algunas preguntas. Bueno, podemos nada más tocar un par de temas más que quería comentar con Pablo y después vamos a las preguntas. Bueno, una de estas preguntas es que comunicar las matemáticas es uno de los Everests de la divulgación de la ciencia. Es decir, para muchos divulgadores es un reto gigantesco. Porque muchas veces tratamos de encontrar cosas que tengan que ver con la cotidianidad de la gente para acercarle la ciencia, pero en las matemáticas, bueno, el infinito, no hay nada, aunque ustedes crean que hay cosas que parecieran infinitas, como los granos de arena de una playa, no son infinitas. Vivimos en un mundo donde todo es finito. Entonces es un reto grande. Y además, tú empezaste esta construcción, como dices, desde el principio, para que la gente siguiera contigo el camino de cómo se fueron creando estas cosas en matemáticas y entender desde el principio. Pero también puede ser una empresa titánica. Entonces a mí me pareció muy lindo el libro porque tomaste todas estas ideas y las pusiste en un lenguaje claro, accesible y además nos llevas de la mano por este recorrido con los números y otros temas de matemáticas. Cuéntanos cómo fue escribir el libro. ¿Fue un reto o fue algo que ya tenías y dijiste, esto es lo que quiero hacer? Sí, en realidad un poco de cada cosa. A ver, yo tenía algunas ideas, cuando fue tomando así cuerpo, digamos ya, porque digamos, tenía como algunas ideas sueltas, y a la vez uno siempre queda con algún artículo que quedó por la mitad. Entonces, a ver, yo lo que quise transmitir justamente es un poco lo que decía antes, ¿no? Esta idea de que la matemática atraviesa todos los discursos. Entonces uno puede contar la matemática recurriendo a todo eso. Entonces, a ver, uno va tomando elementos de todos lados, o sea, en el propio acto de sentarme a escribir es donde se me van cruzando ideas y se me ocurre en una frase una referencia literaria o tanguera, como dije antes. Sí, digamos que el ejercicio viene de... Bueno, y otra cosa también fundamental, el intercambio, digamos, dar clase, transmitir, eso es algo que enriquece muchísimo. Entonces, muchas formas de contar vienen del hecho de, bueno, de estar ante una clase y decir, bueno, ¿cómo puedo contar esto de una manera que sea linda, que sea amena, que sea... ¿no? que realmente diga algo distinto de lo que van a encontrar en otros textos. Esa fue un poco la construcción del libro. Y a mí me parece que transmites muy bien esta emoción por este tipo de temas que
a los matemáticos nos parecen apasionantes y de pronto la gente nos ve así de, pero ¿cómo, no? A la gente de pronto que es externa a esta área les parecen que las matemáticas son pues áridas o muy difíciles. Yo creo que este libro es para lectores de muchas áreas y además para gente que se quiera acercar a las matemáticas por primera vez, no necesariamente que quiera dedicarse a eso, pero a lo mejor sí enterarse de estas cosas fabulosas. ¿Qué le dirías a esa gente sobre las matemáticas y sobre tu libro, no? No, a ver, sobre la matemática, esto es algo, bueno, está bien la pregunta, aparte es como casi inevitable, digamos, cuando uno se dedica a divulgar temas de matemática, porque es cierto, es una dificultad, o sea, a la gente en general no le gusta la matemática. De hecho, en eso que mencioné, que al principio, que vino alguien y me dijo que tenía la sensación de que llegaba a la matemática como si fuera una película empezada, me permito ahí mismo un pequeño chiste diciendo que no le pregunté a qué género pertenecía la película, pero seguramente era el género del terror, porque es cierto que muchos estudiantes, mucha gente atraviesa, no sé, la escuela secundaria y cuando termina dice, uff, al fin me liberé de la matemática, ¿no? Y en realidad, bueno, ese es parte del público, quizás sea como la parte más importante del público al que me interesa cautivar. Entonces, a ver, cuando viene alguien que me dice, no, yo siempre la pasé mal con matemática, sufrí toda mi vida y mi recurso es decir, bueno, pero ¿qué te gusta? ¿Te gusta la literatura? Y entonces, si te gusta la literatura, no puedes no gustarte la matemática, porque mirá lo que dice Borges, mirá lo que dice Fernando Pessoa, ¿no? O sea, tratar de mostrar que eso también es matemática. Y si viene alguien y me dice, o sea, hay mucha gente que no le gusta la matemática, pero hay muy pocos que vengan y digan no me gusta la música. Y si te gusta la música, en el fondo, cuando haces música estás haciendo matemática. Entonces, tratar de mostrar cómo uno en realidad, en cualquier discurso, en cualquier lenguaje, en cualquier estructura, atrás de eso hay matemática, ¿no? Pues, claro que sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mira, hay varias felicitaciones para ti. Yarla Galvez, que es mi amiga desde la preparatoria, saludos Yarla, dice que con este recorrido por el libro, sin duda leerá el libro del infinito y ella es química y le apasiona la ciencia. Oscar Juárez dice que te vio en un video donde dijiste que el cálculo es la rama de las matemáticas que estudia el cambio. Y el video hablaba sobre los límites. ¿Podrías hablar de los límites y el infinito? Me quedó esa duda, dice él. Bueno, sí, claro. De hecho, en el libro hablo mucho de eso porque es como una de las nociones centrales de la matemática. O sea, por un lado está el infinito como uno lo entiende, pensando en lo infinitamente grande, ¿no? Pero a la vez está también el mundo de lo infinitamente pequeño y ahí es donde empieza a apreciarse mejor esta noción de límite. O sea, la noción de límite es algo que en realidad ya la tenían los griegos, ya la tenía Arquímedes, o incluso antes, ¿no? Con el método de exhaustión, y sin embargo tardó muchos siglos hasta que se pudo formalizar. Recién con Newton, Leibniz, se empezó la formalización, es lo que se conoce como el cálculo, digamos, moderno, ¿sí? Pero, digamos, son conceptos que están muy emparentados. O sea, cuando uno dice, habla del límite de una función, lo que está diciendo es, bueno, ¿qué ocurre con los valores de una cierta función matemática cuando la variable se acerca? Y ahí es donde aparece este concepto de lo infinitesimal. Se acerca quiere decir, a ver, intuitivamente se acerca cada vez más, como que se va haciendo como infinitamente cercano, cosa que, por supuesto que dicho así no está bien, pero la idea es esa, me acerco cada vez más a un cierto valor. Entonces, la noción precisa del límite proviene de ahí, por eso digo que está tan asociado al infinito. Y todo el cálculo, todo lo que se llama análisis matemático, se fundamenta en esa idea tan sencilla y a la vez tan apasionante, ¿no? Claro. Camila Sánchez dice que le parece increíble tu libro, por lo que estamos contando, y que hace que se interese por las matemáticas. Ya le dieron ganas de leerlo. Cristian Benítez dice que el libro está increíble, sobre todo la colección de Ciencias para Todos, que fue lo que lo llevó a estudiar ciencias, sin duda alguna.
Mario Flores pregunta, ¿puede un infinito ocupar un espacio acotado? A ver, o sea, cuando uno dice, por ejemplo, un segmento, que es un espacio acotado, digamos, el segmento de números entre 0 y 1 es un espacio acotado y tiene infinitos puntos. En ese sentido, por supuesto que sí. Sí. Dice compa Eduardo, ¿cómo se puede explicar el infinito en pocas palabras? ¿Y el 0 lo conocían en Mesoamérica, aparte de en la cultura maya? El 0, digamos, la verdad que yo sé lo de los mayas, no sé realmente otros pueblos si también tenían el concepto de 0. Por supuesto que también, bueno, en Oriente, en India, y de la India lo trajeron los árabes. Pero digo, en el continente americano conozco la versión de los mayas, no sé. Camila Sánchez dice, ¿cómo explicaría la matemática de manera que resulte interesante y se llegue a sentir de igual manera que usted lo siente? Me resulta maravilloso la manera en la que habla de las matemáticas y cómo lo transmite. Pues él lo explica de maravilla en el libro, pero adelante. A ver, para mí la matemática, hay muchas maneras de hablar bien de la matemática, ¿no? Pero hay una definición para mí muy linda de la matemática, que es la que dio Poincaré. Poincaré dijo una vez que la matemática es el arte de llamar de la misma manera cosas distintas. Creo que se resume la esencia de la matemática y resume también esa, digamos, esa pasión con la que uno busca en matemática, porque uno está buscando por algún lado y de pronto encuentra, no, pero esto es esto otro. Entonces, no sé, tengo, por ejemplo, no sé, los 3 lados de un triángulo y de repente descubro la relación pitagórica que los relaciona de alguna manera. Entonces ahí es donde se produce, y ese efecto que se produce, para mí el hallazgo de un hecho matemático, o sea, lo que sería la demostración de un teorema matemático, es comparable a lo que se produce en el arte, o sea, ¿no? O lo que los orientales en Japón hablan del satori, ¿no? Ese estado, bueno, para mí es lo mismo. Y aparte, digo esto ya más desde mi lugar de investigador, que es mi actividad desde ya principal, ¿no? A veces uno se pasa años pensando algo y pensando alguna cuestión, algo, tratar de demostrar algo que se les ocurre y no sale, y uno por momentos se enoja y por momentos cree que sale por un lado y no sale. Bueno, ese recorrido hace que justamente cuando uno llega a una solución, así como vos mencionabas el teorema de Fermat, el teorema de Fermat, bueno, es trabajo de muchísimas personas y como vos decías, desde que Fermat escribió su famosa frase en el margen de un libro hasta que Wiles lo demostró, pasaron más de 300 años. Entonces, bueno, ¿cómo no sentir algo apasionante? ¿Cómo no emocionarse ante algo así? Sí, yo me imagino que te acuerdas cuando lo anunciaron. Voy a hacer un paréntesis para contar algo muy rápido. En aquella época yo tomaba teoría de números con un maestro que ya en aquella época era muy grande, ya tenía como 80 años, Alberto Barajas, uno de los fundadores de nuestra Facultad de Ciencias. Apenas podía caminar ya en esa época y llegó feliz y nos dijo, parece que probaron el último teorema de Fermat, que en aquella época era la conjetura de Fermat. Y fue una súper emoción para los matemáticos. Y yo los invito a que lean el libro porque, bueno, entre otras cosas, y que investiguen sobre este teorema, porque parece muy simple, ¿no? Y en realidad es de una complejidad enorme y se tardó muchísimo tiempo en ser probado. Y así son las matemáticas de emocionantes y nos inspiran. Y bueno, como dice Richard Dawkins, la ciencia es la poesía de la realidad y creo que se aplica a las matemáticas. Y justo con eso tiene que ver la siguiente pregunta de Alan. Dice que las matemáticas, quizás en una rama aún no descubierta, podrían explicar y definir la poesía y a las emociones que sentimos al escucharla. ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, hay que ahí tomar algunas cosas con pinzas. O sea, la matemática en general, bueno, sirve para explicar muchos fenómenos. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, estoy hablando de lo que se llama modelos matemáticos. O sea, ¿qué es un modelo matemático? Bueno, cuando viene Newton y plantea sus leyes para el movimiento, y a partir de ahí deduce ecuaciones que permiten después resolverlas
y predecir fenómenos, por ejemplo, está haciendo un modelo. Entonces, existen modelos para cosas de las más variadas, lo cual no quiere decir que después el modelo realmente, la adecuación, digamos, con los hechos no siempre es del todo fidedigna. Entonces uno dice, bueno, cuando digamos, descartamos un modelo, bueno, cuando vemos que realmente no responde, o sea, no se condice con los hechos. Respecto de las emociones, incluso existen modelos, ecuaciones que de alguna manera modelan emociones. Y existen muchos trabajos, no sé con qué, no es que me haya dedicado a estudiarlos en profundidad, pero digamos, por supuesto que existen, pero creo que hay algo ahí como que es inasible desde el punto de vista de la matemática. O sea, uno puede, a lo mejor matemáticamente, llegar hasta un cierto nivel de metáfora de ciertos aspectos de las emociones, pero digamos que realmente sirvan en el mismo sentido que uno diría las ecuaciones de un físico sirven para que vuelen los aviones. ¿Se entiende? O sea, no... en algunas ramas de la realidad, la matemática, bueno, no puede modelar y predecir fenómenos con esa precisión, ¿no? Alejandro León comenta, bueno, te pregunta, ¿su gusto por la divulgación viene de impartir una clase? ¿Qué ha sido lo más impactante, bonito que ha aprendido en una charla o una clase? La verdad que lo más impactante no lo sé, pero a ver, me gustó siempre la divulgación, o sea, a decir verdad, digamos, cuando yo empecé a estudiar matemática, de alguna forma ya me dedicaba por un lado a escribir, creo que mi inicio fue por el lado de la escritura, y aparte me dedicaba a la música, entonces era común en realidad que yo estuviera ante público haciendo alguna cosa, o bien tocando la guitarra, o bien hablando de alguna de estas cuestiones. Entonces, yo creo que lo de dar clases a nivel universitario vino mucho después, o sea, yo cuando empecé a dar clases hacía mucho tiempo que hablaba ante público de distintos temas. Entonces, puedo detectar, por ejemplo, no sé, cuestiones que ahora pongo en mis libros, las puedo detectar cuando, no sé, daba un concierto en Estocolmo y le explicaba a la gente de que la matemática tiene relación con la música. Entonces les explicaba que los acordes que estaba tocando con la guitarra en realidad tienen que ver con la ecuación matemática de ondas. Entonces, por eso digo, no sabría detectar el origen. Pero sí, muchas veces eso, dando clase o hablando con la gente, muchas veces entendí o fui encontrando las mejores maneras de transmitir algunos temas, eso sí. Nancy dice, leer y escuchar al maestro Amstar es una llave que abre el pensamiento, no solo matemático. Su obra está plena de arte, filosofía, transmite la belleza de la matemática con un talento admirable. Por aquí hay una pregunta. ¿Cuál es su suceso histórico favorito en las matemáticas? Dice Alejandro León. Hay muchos, en realidad, por supuesto que uno digamos, no puede dejar de fascinarse ante esos hechos que terminan con grandes, por ejemplo, frustraciones, como el caso de Frege, ¿no? Que como suceso histórico es muy profundo y es notable, ¿no? O sea, a fines del siglo XIX, Frege, un lógico alemán, estaba dando el punto culminante a sus fundamentos de la aritmética, y él pretendía en realidad deducir de la lógica toda la matemática, o sea, esa es esencialmente la idea del logicismo, y ahí recibe una carta así inocente y en realidad muy elogiosa en principio de Bertrand Russell, donde le dice, seguí su obra con todos los detalles y realmente la encuentro muy bien y qué sé yo, salvo encontré un pequeño punto donde hay un problemita, y ese problemita en realidad fue la famosa paradoja de Russell, que de hecho en el libro empiezo hablando prácticamente de eso, justamente, y es como un suceso clave, porque en realidad provocó una crisis tan profunda en los fundamentos de la matemática, que obligó bueno, realmente a replantearse todo, y la teoría de conjuntos de Cantor en realidad debió ser revisada porque, bueno, la paradoja cuando se mete produce eso, ¿no? Una inconsistencia en la teoría de conjuntos no es aceptable dentro de un campo como la matemática, ¿no? Ese es un hecho histórico
interesante, pero hay muchos, o sea, realmente hay muchos y muchos de esos los voy contando, ¿no? Cuando voy tejiendo ahí mis historias. Te pregunta Alberto Olvera, ¿cuál cree que sea la conexión más fuerte entre las matemáticas en música y la música? En realidad, a ver, bueno, Borges dijo algo muy lindo al respecto. Borges dijo, en el prólogo de un libro sobre matemática, él dijo, como la música, las matemáticas pueden prescindir del universo. ¿Sí? Y eso es interesante, porque justamente, digamos, de las artes es la que trabaja con materia abstracta, ¿no? Entonces, a diferencia de las artes plásticas, donde uno dice, bueno, ahí tengo una presencia por un lado de la materia, y por otro lado es como muy directa la relación con la geometría, ¿no? Uno enseguida encuentra esas conexiones, pero en la música, en realidad, justamente la música en sí es abstracta, transcurre, tiene un transcurrir temporal, y por supuesto que la materia con que trabaja la música, que es el sonido, en realidad está regido por las matemáticas. O sea, bueno, por un lado está la cuestión de la ciencia de la acústica, que surge de ahí, que es impensable estudiar acústica sin meterse con temas de matemática como lo que es toda la teoría de Fourier, ¿no? La ecuación de ondas, la teoría de Fourier, los armónicos, que no por casualidad se llaman armónicos. Pero además, bueno, y todas las reglas de la armonía, todo eso en realidad es profundamente matemático. La cuestión de la métrica en la música también es profundamente matemática. Pero además, y en esto en realidad es que dedico ese último capítulo del libro, no tanto a los aspectos que tienen que ver con la acústica o con la música en tanto, como dicen algunos, matemática aplicada, sino con cómo usan los compositores ideas matemáticas. Vos mencionaste antes a Xenakis, que es un compositor que en todas sus obras usa elementos de la matemática, y eso es realmente fascinante, cómo alguien se vale de la matemática para producir discurso musical. Es una maravilla, a mí me encantó esa parte del libro y de verdad me impactó porque yo no conocía eso. Entonces, aparte pude oírlo mientras estaba leyendo esto y me pareció fabuloso. Oye, nos preguntan que si vimos la película del hombre que amaba el infinito sobre Ramanujan y qué nos pareció. Sí, A mí me la gustó. vi. Sí, nada, está bien, por supuesto. Esa es otra historia muy fascinante de la matemática, ¿no? Esta persona que, bueno, por supuesto que ahora es conocida gracias a la película, pero en realidad era una historia que fuera del mundo de los matemáticos no era tan conocida y realmente es muy impresionante, ¿no? Porque bueno, estaba también esa cuestión mística y esa cuestión de que esas fórmulas increíbles que aparecían en la cabeza de Ramanujan, en realidad él decía que se los dictaba la diosa Namagiri, entonces, y su relación con Hardy, o sea, es realmente, sí, me gustó. Hardy es un personaje muy especial también en la matemática. En el libro cuento una anécdota muy linda de Hardy cuando él decía que estaba por embarcarse, no me acuerdo, creo que de Dinamarca a Alemania, y el mar estaba muy embravecido, entonces lo que hizo justamente para, digamos, afrontar ese peligro fue antes enviar una carta, no me acuerdo a quién, diciendo que había resuelto, que había, digamos, logrado demostrar la hipótesis de Riemann, que es un problema muy famoso que todavía no está resuelto. Entonces él decía eso, que justamente si el barco se hundía y él se moría, iba a pasar a la historia como que había resuelto el problema, entonces como que Dios no iba a permitir que eso ocurriera, entonces esa era su manera de estar a salvo del naufragio. Es que esa historia es fascinante por donde la veas y es uno de los capítulos pues como más interesantes de la historia de las matemáticas. A mí me encanta. Otra pregunta, dice Roger Penrose, que es un matemático muy importante, dijo en una entrevista, a veces envidio a los artistas a los que escriben una novela que puede ser única, que nadie más escribirá, mientras que en la física piensas que si Einstein no hubiera planteado la relatividad general, alguien más lo habría hecho, seguramente. ¿Qué opinión te merece esta idea? Bueno, sí, eso, a ver, tiene como trasfondo el debate filosófico y hay varias corrientes filosóficas en la matemática, ¿no? Y esta cuestión, o sea, uno puede ser platónico o puede ser formalista y su manera de entender la matemática va a ser completamente distinta.
¿no? Y un poco, digamos, ahí uno puede precisamente hacer referencia a una frase muy famosa y muy simpática que dice lo siguiente: en realidad el matemático típico es platónico los días de semana y formalista los domingos. Porque, a ver, ¿qué quiero decir con esto y por qué esto tiene que ver con la frase de Penrose? Digamos, uno puede pensar que la matemática, como pensada como ciencia, digamos, es la que uno va desarrollando y descubre verdades matemáticas, ¿no? Hay un mundo platónico y esas verdades matemáticas uno las estudia y las descubre. En cambio, hay quienes piensan que la matemática es pura invención. En ese sentido, la frase de Penrose ahí sí quedaría ya más desubicada, porque, a ver, yo lo que entiendo es lo siguiente: el físico confronta contra un mundo, y por eso decía, o sea, si alguien quiere hacer una teoría que explique ciertos fenómenos del mundo, si esa teoría después no se adecua bien a los fenómenos, no va a servir. Entonces uno dice, bueno, en el fondo lo que los físicos están diciendo es que Einstein desarrolló esa teoría de la relatividad porque el mundo es así. Entonces, por eso alguien más lo hubiera hecho. Bueno, no estoy tan convencido. Pero en matemática es diferente, porque en matemática yo pienso que está muy cerca del arte, o sea, tiene como los dos aspectos, ¿no? Por supuesto que hay muchos temas en matemática que uno diría, bueno, si no lo hubiera hecho tal, seguro que alguien más lo habría hecho. Y hay temas en matemática que de pronto lo hacen dos personas al mismo tiempo sin conocerse una con la otra, porque claro, hay como maneras naturales de llegar a algo. Pero hay ciertos aspectos de la matemática que hay como pensamientos únicos, y en eso para mí se asocia mucho a la creación artística, ¿no? Claro. Oye, aquí tienes otra pregunta de Marco Balsarini, que dice que eres su codirector de tesis de doctorado. Sí, sí. Y te dice esto: tenemos por cierto que la paradoja es una amenaza para la consistencia de una teoría. Ya sabemos lo que le pasó a Frege con la paradoja de Russell. El asunto es que luego de eso vino una serie interminable de intentos por axiomatizar cada vez más la teoría de conjuntos. Me parece que esta carrera es infinita, precisamente demuestra una dificultad, esa que la paradoja de Zenón señala muy bien. Jamás un elemento llegará a alcanzar a otro. ¿Habrá algo que siempre resta? Entonces mi pregunta: ¿cómo sostenemos una teoría de los conjuntos en sus prolíferas axiomatizaciones, por más validadas que sean en la comunidad, mientras demuestren siempre su falla matemática? Bueno, eso de vuelta nos pone ante lo fascinante que es la matemática, y precisamente sus limitaciones hacen que sea tan fascinante. O sea, en realidad no hay una teoría de conjuntos acabada. Digamos, a ver, el debate y esto que mencioné de la crisis de los fundamentos terminó, digamos, principios del siglo XX, durante algunas décadas, pero después vino Gödel y bueno, ya como que la discusión cambió de eje, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nadie aspira a tener una teoría completa, absoluta y verdadera, ¿no?, de la matemática. Entonces uno dice, bueno, la teoría de Zermelo-Fraenkel, que la menciono en el libro, es la comúnmente aceptada por los matemáticos. Todos saben que esa teoría funciona bien, pero en realidad saben entre comillas, porque la teoría de Zermelo-Fraenkel, entre otras cosas, gracias a Gödel, demuestra que ella misma no puede demostrar su propia consistencia. Entonces, en el fondo estamos como jugando un juego, y sabemos, es como que sabemos que la cosa funciona, pero si algún día no funciona, tendremos que fabricarnos una teoría nueva, algo así. Pero sí, o sea, quienes trabajan en teoría de conjuntos, y por supuesto que reemplazan, en lugar de los axiomas de teoría de Zermelo-Fraenkel, ponen otros axiomas, y que, por ejemplo, hay una cuestión que se planteó el propio Cantor y no pudo resolver, pobre Cantor, porque en realidad era un indecidible de la matemática. No se puede demostrar que es verdadera y no se puede demostrar que es falsa. Entonces, claro, viene quien dice, bueno, ¿qué pasa si la agrego como axioma? A ver qué me queda, qué teoría de conjuntos me queda. Y viene otro y dice, bueno, ¿qué pasa si agrego su negación como axioma? Me queda una teoría distinta. Bueno, no hay una teoría verdadera.
Nancy Krasnir dice, Alain Badiou afirma que la ontología es la matemática y es una manera no religiosa o metafísica de hablar del absoluto. ¿Podría decir algo sobre esto? Digamos, si tienen algunas 3, 4 horitas más para seguir conversando, podemos hablar del tema. Nada, en realidad, a ver, digamos, la matemática como discurso, por supuesto que Badiou toma muchas ideas de la matemática, sin duda, pero en sí, digamos, la ontología como tal es parte de la filosofía, se vale de la lógica y la matemática, pero digamos que la matemática, digamos, por sí sola no es que está preocupada por esos problemas, ¿no? O sea, hay un lógico que a mí me gusta mucho, que se llama Quine, que precisamente trabaja mucho estas cuestiones, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, cuando uno se pregunta acerca de lo que hay, bueno, en realidad hay una parte que corresponde responder a la lógica, pero hay una parte que nos excede. Entonces, con la matemática no vamos a demostrar que hay cosas. Con la matemática vamos a, bueno, desarrollar un lenguaje, o sea, definimos un alfabeto, ponemos ciertas reglas de juego y producimos discurso a partir de eso. Esa es la matemática. Oye, Pablo, ya tenemos poco tiempo y tenemos que elegir a los ganadores de tus libros. Entonces, si quieres ver en el chat, tenemos que elegir a, no sé, o las preguntas que más te gustaron para elegir a los ganadores. Ya se tuvieron las preguntas o comentarios, pero tenemos que elegir a 3 ganadores y estos ganadores tendrán que escribir al correo hsanchez@fondodecultura.com para que les hagan llegar sus libros. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué preguntas son las ganadoras? No, a ver, me parece un poco difícil esta. Yo propongo una solución más matemática y es que realmente, digamos, así como valoro todas las lecturas del libro y valoro a todos los lectores, también valoro todas las participaciones que han sido muy lindas. Entonces yo lo que propondría como alternativa, ya que en el libro en varios capítulos hablo del azar, lo que propondría es que los que formularon preguntas y tienen interés, escriban un correo y se seleccione azarosamente 3 de ellos. ¿No? Muy bien. Esa es mi solución matemática. ¿Sí? Pondremos en problemas a Heriberto. Bueno, va. Pues entonces escriban todos a la dirección de correo electrónico hsanchez@fondodeculturaeconómica.com. Lo repito, hsanchez@fondodeculturaeconómica.com. Entonces, pues escriban todos sus correos y entonces azarosamente se elegirá a los 3 ganadores y entonces ellos van a tener la fortuna de poder leer este libro, que de verdad les recomiendo mucho. Pues ya vieron ahorita que nos ha dado para platicar de muchísimos temas interesantes. Ha sido un gozo para mí leerlo y compartirlo con ustedes y además platicar con el autor. ¡Qué maravilla! Uno no siempre Voy a poner una regla más al concurso. Adelante. ¿Sí? Y la regla que voy a poner es que en su correo digan cuál fue su pregunta. Esa me parece muy buena variante. Entonces, bueno, pues quiero agradecer muchísimo a Pablo, de verdad ha sido un placer conocerte. Voy a buscar tus otros libros porque sé que tienes más para seguir platicando sobre estos temas. Y bueno, a Iris, ya al Fondo de Cultura Económica, de verdad, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí, estar en estos espacios que abren de discusión tan enriquecedora. Y bueno, será un placer siempre estar con ustedes. Iris, te cedo la palabra y muchas gracias. Así es, Gaby, gracias, Pablo. Pues la verdad es que evidentemente y Heriberto anda también por ahí, que bueno, es un gusto, la verdad, y pues de verdad, léanlo, porque así como está este libro, hay muchísimos más de la colección donde se pueden comprender, y qué mejor dinámica, Pablo, seleccionaste para que se lleven este libro. Así que los que están en la conferencia, solo vamos a hacer este ejercicio el día de hoy.
Así que los correos tienen que ser enviados el día de hoy hasta las 12 de la noche, Heriberto, para que puedas ayudarnos a estar pendiente con tu correo, y pues ya a través del Fondo de Cultura Económica se les notificará pues quién recibió. Sin embargo, para el resto de los que estamos en vivo, les queremos avisar que el Fondo de Cultura tiene el 30% de descuento en el libro durante el mes de marzo. Entonces, si no fueron ganadores, no se pongan tristes, porque esto pues va en el mes de marzo. Yo los invito a que puedan acceder a la tienda en línea, que también es válido el descuento, o bien, con mucho cuidado, con toda la protección, pues puedan ir a acudir al fondo, que Heriberto, ahorita si nos ayudas a confirmar los horarios que cómo están, no sé si se hayan modificado durante la pandemia, pero van a tener un 30% de descuento. Así que pues ahora sí que las opciones hay para que puedan leer el libro, puedan seguir documentándose, y además pues ya si compran uno, pues igual se les pega otro y de otro tema. Y justo algo que dice Pablo, pues es justamente, ¿no? Las matemáticas no solo es como algo abstracto, sino está en la música, está en la poesía, en la forma en que hablamos, lo que caminamos, todo, ¿no? O sea, hay matemáticas en todo, y eso es una maravilla, que pues las tenemos que ver y vivir con ellas, pero obviamente, como tú decías, Pablo, sí nos costaba trabajo, pero pues viéndola de esta manera, pues fue una forma más ad hoc, más afable, que hoy ya que conozco muchos matemáticos y Gaby, y que le gusta la literatura, pues nos lo ha hecho comprender de una forma más divertida. Así que pues muchísimas gracias también a Gaby por tu participación, Pablo, Heriberto, que te vendas por ahí, Jonathan, y pues recuerden, este ciclo lo vamos a estar tratando de hacer una vez al mes, presentándoles diferentes libros. Recuerden que en la Facultad de Ciencias tenemos bastantes eventos justamente también de divulgación, también tenemos un ciclo de neurociencias, viene la Semana del Cerebro, en fin, la facultad no se ha detenido. Hemos estado prácticamente todos los días haciendo actividades, todos los días con eventos, y como decía nuestra directora, ciencias somos todos. Así que los invito a que nos sigan, y muchísimas gracias nuevamente, Gaby, Heriberto, Pablo. No sé, Heriberto, si como fondo quieras cerrar con algo. Digo, yo ya estoy muy anticipada, pero creo que todavía andas por ahí. Sí, ¿qué tal? Pues también reiterar el agradecimiento a Gabriela, a Pablo, por estar aquí en esta presentación inaugural de nuestro ciclo Facultad de Ciencias para Todos, y también pues a Iris nuevamente y a la Facultad de Ciencias por acoger esta iniciativa en estas modalidades que nos tocan ahora en estos tiempos todavía de pandemia. Y les repito, necesitamos todavía mucha ciencia, muchas matemáticas, o como dicen en Argentina, mucha matemática en singular. Y bueno, los invitamos a que estén atentos para las próximas actividades que tendrán el Fondo de Cultura Económica y la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias. Así es. Pues muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto, que tengan bonita tarde y cuídense mucho y sigan protegiéndose. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias.